días, mi nombre es Ligna Rivera y soy psicóloga. Buenos días, mi nombre es Camila Nomisca Salazar y soy fonoaudióloga. Hola a todos, mi nombre es María Paula Montes y soy fisioterapeuta. Hola a todos, mi nombre es Yaina Guarán y soy fonoaudióloga. Cordial saludo para todos. La presente metodología de estudio tiene como objetivo socializar la medida de intervención, fuente, medio de individuo y profundizar en los elementos de protección personal necesarios para proteger a los trabajadores en las actividades laborales. Tenemos como base una empresa de carácter simulado, a la que llamaremos IPS Salud Vida, como institución prestadora de servicios de salud integrales, en las cuales ofrecemos servicios de fisioterapia, psicología, fonoaudiología, terapia ocupacional y neuropsicología. Equipo de especialistas como son psiquiatría infantil, fisiatra y neuropediatra. Contamos con 10 trabajadores. Nuestro objetivo social es prestar servicios terapéuticos y consulta externa enfocados en el bienestar físico y mental de los usuarios. Luego de la presentación de la empresa, les contaremos un poco del estado actual de la misma, su clasificación, uso y tipos de elementos de protección personal, así como las barreras de intervención en seguridad. En la IPS, los trabajadores prestan el servicio a los pacientes que requieren diferentes terapias, realizan evaluaciones físicas y aplican tratamientos con equipos especializados como ultrasonido, electroterapia y otros. También se realiza limpieza y mantenimiento de los lugares de trabajo, uso de productos químicos para la desinfección. Debido al contacto con pacientes y el uso de diferentes equipos, los trabajadores están expuestos a varios riesgos como son biológico, físico, químico y mecánico, que expondremos más adelante. En la IPS encontramos 10 problemáticas de higiene industrial. El primer problema es el mal manejo de los residuos peligrosos por parte de los trabajadores, identificando que es un riesgo biológico. A su vez encontramos que la fuente es la identificación y clasificación de los residuos peligrosos con los no peligrosos. El medio es la limpieza, desinfección a agentes biológicos que están en el lugar y canecas donde se pueden depositar. Y en el individuo son las capacitaciones sobre el manejo de residuos peligrosos a los trabajadores. El segundo problema es la falta de limpieza en zonas comunes, generando una acumulación de residuos. Identificamos que el riesgo es biológico, donde la fuente es la identificación de acumulación de residuos en las diferentes zonas de la empresa. El medio es la limpieza, desinfección y ventilación general en las zonas comunes. Y en el individuo, que es realizar capacitaciones al área de servicios generales en cuanto a la importancia de la limpieza exhaustiva en las zonas comunes de la empresa. El tercer problema que identificamos es la falta de pausas activas o visuales a los trabajadores. Encontramos esto que es un riesgo físico, donde la fuente es la identificación y análisis del incumplimiento a las pausas activas para que posterior a esto se deba dar el cumplimiento del 100%. En el medio encontramos programar pausas activas según el calendario para todos los trabajadores. El individuo realizar pausas activas a los trabajadores, ya sea terapeutas, administrativos y auxiliares, donde se vigile y se lleve un control de la cantidad de pausas activas que se realizan. El cuarto problema es atender pacientes sin uso de los EPP, ya sean tapabocas, guantes, etc. Esto encontramos que es un riesgo biológico, donde la fuente es la identificación de trabajadores que no realicen el uso de EPP al final de cada consulta con cada uno de los pacientes. El medio es realizar controles del uso y cantidad de EPP en cada consultorio. El individuo es capacitar a los trabajadores sobre la importancia del uso de EPP, encuestas a trabajadores del uso de EPP en cada consulta y vigilar a trabajadores en consultas verificando el uso de estos. Tenemos como quinto el problema de lesiones musculoesqueléticas en los terapeutas por sobrecarga y malas posturas al movilizar los pacientes y realizar los ejercicios correspondientes a cada uno. Encontramos el riesgo biomecánico, donde la fuente es identificar qué trabajadores se encuentran con sobrecarga, identificando posturas en la movilización de los pacientes. El medio es realizar un control sobre los terapeutas acerca del número de atenciones que realizan por día para así disminuir carga laboral. También realizar mantenimiento al equipamiento como las sillas, mesas, equipos que hay dentro de los consultorios y pues a su vez evitando el esfuerzo físico.
En el individuo tenemos las capacitaciones a los terapeutas por higiene postural al momento de realizar las intervenciones. Como sexto, encontramos el mal manejo de temperatura o ventilación en áreas de trabajo. En las áreas de trabajo de la IPS se identificó un riesgo físico por falta de control en la temperatura y ventilación, lo cual puede generar estrés térmico, fatiga por calor e incluso baja oxigenación. Para controlar este peligro en la fuente se propone instalar aires acondicionados, extractores o ventilación mecánica. A nivel del medio se sugiere mantener ventanas abiertas y controlar la humedad. Y como medida, el individuo es importante que los trabajadores se mantengan hidratados, hagan pausas activas y usen ropa adecuada al clima. En el punto 7 encontramos contratar trabajadores en esquema completo de vacunación. Otro riesgo identificado es el biológico, relacionado con la contratación de trabajadores que no tienen su esquema completo de vacunación, lo que los expone al contagio de enfermedades como hepatitis B, tétano o COVID-19. Para controlar este peligro desde la fuente se deben exigir como políticas de ingreso laboral que todos los trabajadores cuenten con vacunación completa. En el medio se debe llevar un control médico ocupacional con carnet de vacunación actualizado. En el individuo se promueve la participación activa en campañas de vacunación y jornadas de sensibilización. Punto 8. Uso excesivo de productos químicos de limpieza. En cuanto a riesgos químicos, se evidenció que durante la limpieza se hace un uso excesivo o sin ventilación adecuada de productos como cloro, desinfectantes, lo cual puede causar inhalación de vapores irritantes. Como control en la fuente, se recomienda usar productos menos tóxicos o con sistemas de dosificación autónoma. A nivel del medio, es clave garantizar la ventilación cruzada durante las jornadas de limpieza. Y como medida en el individuo, se debe utilizar mascarilla con filtros para vapores, guantes y gafas protectoras. En el punto 9 encontramos exposición constante a ruido por equipos de electroterapia. Se identificó un riesgo físico por exposición a ruido generado por equipos de electroterapia, lo que puede generar pérdida auditiva progresiva. Para controlarlo en la fuente, se debe realizar mantenimiento preventivo de los equipos y preferir el uso de dispositivos más silenciosos. En el medio, se puede implementar aislamiento acústico en áreas más ruidosas. Y en el individuo es clave usar protectores auditivos y establecer rotación de tareas para reducir la exposición. Como decimos, encontramos presencia de humedad que favorece el moho. Finalmente, encontramos un riesgo biológico por la presencia de humedad en paredes o techos que favorece la aparición de hongos y moho afectando a la salud respiratoria. Como control en la fuente se deben reparar filtraciones y controlar la fuente de humedad. En el medio se puede mejorar la ventilación natural o mecánica de las áreas afectadas. Y como medida del individuo, es importante el uso de tapabocas con filtro a trabajar en estas zonas. Seguimos con la presentación de la identificación de peligros a nivel de seguridad industrial. En el riesgo mecánico encontramos traumatismos o corte por manipulación de equipos terapéuticos. Existen posibilidades de sufrir traumatismos o cortes en extremidades durante la manipulación de equipos terapéuticos como camillas ajustables o aparatos de fisioterapia. En ausencia de medidas de protección adecuada para poder eliminar o reducir el peligro, tenemos en la fuente el mantenimiento de equipos terapéuticos. En el medio tenemos instalaciones seguras y revisión periódica. Y en el individuo, para proteger al trabajador, se emplea el uso obligatorio de elementos de protección personal, capacitaciones y manejos de equipo. En el riesgo número 2 encontramos accidentes de realizar los traslados de los pacientes dependiendo si están dentro del consultorio o en las instalaciones de la IPS. Tomando como riesgo mecánico, cabe resaltar que el traslado de pacientes dependiendo en el área de atención puede representar un riesgo para el personal asistencial, puesto que puede generar accidentes como tropiezos, caídas o atrapamientos. Los controles empleados tenemos en la fuente el mantenimiento de sillas de rueda, en el medio señalizaciones y en el individuo el uso de elementos de protección personal, capacitaciones. Todo esto con el fin de minimizar la exposición a peligros y riesgos en el trabajo. Seguimos con la problemática número 3, donde se evidenció un riesgo eléctrico por equipos terapéuticos como ultrasonido, luz infrarroja, TENS, encontrando cables desgastados. Para los controles en la fuente, revisión técnica y mantenimiento. En el medio, uso de protecciones en cada toma, señalizaciones sobre todo. En el individuo, capacitación sobre el uso adecuado de equipos de alto riesgo eléctrico. En
En la problemática número 4 se logró obtener un riesgo por sobrecarga de trabajo. Esta situación en la que un trabajador recibe más trabajo del que puede manejar razonablemente dentro de su jornada laboral reduce la concentración y podría ocasionar un incidente, tropiezo, descuido. Entonces tenemos que, como control en la fuente, mejorar la distribución de las tareas. En el medio, espacios de pausas activas, y en el individuo, reporte, talleres de gestión de tiempo, manejos de estrés y prácticas de afrontamiento. Y por último, a continuación y sin perder el foco de atención, tenemos el riesgo físico. La problemática es las caídas por pisos resbalosos sin señalización, que pueden ser causadas por varios factores, incluyendo pisos mojados o resbaladizos, mala iluminación, superficies irregulares, pasillos desordenados y, crucialmente, la falta de señalización adecuada. Como medida de control tenemos en la fuente manejo y señalización frente a cualquier incidente, en el medio señalización y por último en el individuo tenemos elementos de protección personal, tenemos zapatos adecuados y sobre todo capacitaciones. Malas prácticas en la manipulación de equipos médicos y otros materiales, eso es un riesgo de condiciones de seguridad. En fuente, realizar mantenimientos preventivos y correctivos de equipos e instalación como para evitar esas fallas que pueden generar esos riesgos. En medio son los protocolos de limpieza y mantenimiento, y en individuos son incapacitaciones, como establecer como procedimientos claros. En séptimo podemos encontrar la mala comunicación entre personal, lo que puede llevar como a errores de atención al usuario, es un riesgo psicosocial. Su fuente es una comunicación deficiente. En su medio es implementar canales de comunicación claros y efectivos, y en individuos como capacitar a los empleados para tener una comunicación asertiva. En octavo podemos encontrar la falta de registros de incidentes y casi accidentes, es un riesgo preventivo. En su fuente podemos encontrar la falta de conciencia sobre la importancia de reportar, la falta de herramientas adecuadas para hacerlo. En su medio podemos encontrar que se necesita implementar un sistema de gestión de incidentes que fomente como esa notificación de incidentes y cause accidentes. En individuo podemos encontrar como unas capacitaciones, análisis periódicos, como para fomentar una cultura como de registro de estos mismos. Asimismo, en noveno lugar encontramos la falta de supervisión e incumplimiento, es un riesgo de seguridad. Su fuente son sistemas de seguridad ineficientes. Su medio es establecer un sistema de mejora continua de seguridad, revisando periódicamente las medidas implementadas, y su individuo es comunicación efectiva, supervisión constante. Y en el último riesgo encontramos como limpiezas de pisos mojados sin avisar. En ese encontramos riesgo físico, su fuente son los pisos, el medio es una señalización de advertencia, y en individuo podremos generar capacitaciones y técnicas de limpiezas adecuadas. Como elementos de protección personal para contactos con virus, bacterias, fluidos o hongos, tenemos el tapabocas quirúrgico, que protege la nariz y boca de salpicadoras o gotículas y fluidos. También tenemos el tapabocas N95, que es como para procedimientos con alto riesgo de aerosoles o esporas, como un moho o un COVID-19. También está el guantes de nitrilo, que protegen las manos del contacto con sangre, secreciones y productos contaminados. Las gafas de seguridad o visor facial, que protege contra salpicaduras o aerosoles biológicos. Una bata antifluido para la protección del torso y brazos frente a fluidos corporales. Un gorro quirúrgico evita la contaminación cruzada. Las polainas o cubrezapatos evitan transportar microorganismos en los zapatos.
Para un riesgo químico, como limpieza, desinfección y productos irritantes, encontramos la mascarilla con filtro de vapores químicos. Es como para un uso prolongado de cloro, desinfectante o limpiadores industriales. También tenemos los guantes de neopreno o PVC, que protegen contra la resistencia de sustancias químicas, corrosivas o irritantes. Está también el delantal impermeable, es como una protección extra del torso en procesos de limpieza profunda. Las gafas cerradas o de copa protegen contra salpicaduras o productos de limpieza. Las botas o zapatos de seguridad con suela antideslizante es para una prevención de caídas y protección frente a derrames. Para un riesgo eléctrico manejamos equipos de protección personal como los guantes dieléctricos en clase 00 que protegen frente a pequeñas descargas al manipular cualquier enchufe o equipo. También está el calzado dieléctrico con suelo aislante. Es útil como para el personal técnico en áreas con riesgo de contacto eléctrico. Asimismo, también tenemos el riesgo ergonómico o biomecánico. En este tenemos las protecciones como faja lumbar de soporte que reduce el esfuerzo al levantar o movilizar pacientes, rodilleras acolchonadas que protegen las articulaciones o al agacharse o al arrodillarse, y un calzado ergonómico que reduce la fatiga y previene lesiones de pies y espaldas. Ahora hablaremos sobre los elementos de protección personal, lo que tiene que ver con el riesgo físico. Sabemos que este se refiere a factores ambientales que pueden causar daño en la salud y en la seguridad de los trabajadores. Debido a sus propiedades físicas, estos factores pueden incluir ruido, vibraciones, radiaciones, temperaturas extremas, tanto como calor como frío, iluminación inadecuada y cargas físicas. En cuanto al ruido, tenemos los tapones o protectores auditivos. Estos dispositivos son esenciales para proteger la audición de los trabajadores expuestos a niveles peligrosos de ruido en el entorno laboral. Existen varios tipos. Tenemos tapones auditivos, se insertan en el canal auditivo y están disponibles en varios materiales y diseños como los moldeables o los preformados. Tenemos las orejeras, cubren toda la oreja y se ajustan con un diadema. En cuanto a las caídas, como los resbalones y tropiezos, son peligros físicos comunes. El elemento de protección personal puede incluir calzado de seguridad con suelas antideslizantes. El calzado de seguridad con suelas antideslizantes se clasifican principalmente por las normas que cumplen y los materiales de la suela. Las normas más comunes son la SRA, que es la resistencia del deslizamiento en suelo de cerámica con detergente, la SRB, resistencia al deslizamiento en suelo de acero con glicerina. La SRC cumple con las normas SRA y SRB, ofreciendo resistencia al deslizamiento en ambos tipos de suelo, cerámica con detergente, acero con glicerina o ambas respectivamente. Los materiales de las suelas pueden ser diversos como caucho, poliuterano, PU o TPU, cada uno con diferentes propiedades de resistencia al deslizamiento, durabilidad y ligereza. Bueno, y para concluir con este tema, queremos agregar que los equipos de protección personal son esenciales para la seguridad y salud en el trabajo, creando una barrera entre los trabajadores y el riesgo laboral, reduciendo la posibilidad de lesiones y enfermedades. Su uso adecuado previene accidentes y promueve una cultura de seguridad, pero su efectividad depende de la correcta selección, capacitación y mantenimiento.